tener la victoria en primera vuelta, en octubre ya. Las encuestas no lo marcan a Martínez de un 30%, donde en un posible escenario en noviembre, donde debe ir el Frente Amplio a captar votos para lograr esa consecutiva gobernanza. Es interesante la pregunta, porque yo tengo la idea de que en octubre se votan mayorías parlamentarias. Y se votan mayorías parlamentarias para un proyecto progresista o se votan mayorías parlamentarias para un proyecto conservador. Y nosotros efectivamente consideramos que es muy riesgoso otorgar mayorías parlamentarias para un proyecto conservador. Hace pocas semanas se votó la modificación de la Carta Orgánica Militar. Fíjense si será contradictorio, que ahí establecía una reducción de la cantidad de coroneles de 200 coroneles a 130 coroneles. Sin embargo, mayoritariamente los sectores de la oposición, que históricamente han colocado un discurso contra el gasto público, se gasta mucho, bajen el costo del Estado, ni un solo voto de la oposición, de los sectores mayoritarios, para aprobar la modificación de la Carta Orgánica Militar. Es una contradicción insólita, ¿no? Porque hemos escuchado, hemos visto esos pegotines. Por lo tanto, nosotros seguimos defendiendo de que el partido hay que jugarlo hasta el último domingo de octubre con esa convicción. En las elecciones pasadas, ni una sola encuesta le daba al Frente Amplio la posibilidad de tener mayoría parlamentaria. Ni una sola. Algunas, hasta de la boca de uno al mismo día, también negaban la posibilidad de mayoría parlamentaria. Salvo la encuesta más importante de todas, que es la del voto. Hay que seguir pensando en la encuesta del voto y tratar de generar hay que mirar las encuestas, pero generar la condición de confiar en las propuestas mucho más que mirar las encuestas. Hace 5 años atrás, las encuestas daban que un 60-70% de la sociedad a esta altura estaba apoyando la reforma constitucional de Bordaberry para bajar la edad de imputabilidad. Y hubo un puñado de gurises, sobre todo, que se puso a hacer campaña y lejos de mirar la encuesta, se puso a trabajar en el sentido de que esa no era la solución para los problemas de la violencia en la sociedad. Yo creo que lo mismo. En todo caso, después de octubre, no tenida la mayoría parlamentaria, si hay segunda vuelta, se abrirá el panorama de hecho, ha pasado en las elecciones anteriores, ¿no? En las últimas 2 por lo menos, el Frente Amplio logró captar muchísimos votos, pasó de un 48 a un 54, 55, 6-7 puntos más para la segunda vuelta que la primera, ¿no? O sea, la realidad demuestra de que también hay sectores en los partidos tradicionales que votan parlamentarios de la oposición, pero que después no votan al candidato a presidente de la oposición para la segunda vuelta. Esa ha sido una constante de las últimas 2 elecciones muy, muy claras, ¿no? Una consulta. ¿Por qué tantos logros que usted enumeró del gobierno de Frente Amplio en 15 años, que son importantes y unos cuantos que ha tenido? ¿Por qué, bueno, justo la duda de la posibilidad de poder ganar un cuarto gobierno? ¿Hay desencanto? ¿Qué es lo que hay? Y yo creo que la pelea es principalmente política. Y no siempre los logros son mirados como logros. Ahí juega mucho también la forma en la que se informan de algunas cosas. Voy a poner un ejemplo de un periódico de circulación nacional. Hace unos meses una empresa se puso a producir hormigón premezclado en la ilegalidad, con algunos trabajadores sin registro en la Seguridad Social, y a los que tenía registrado les pagaba menos de la mitad de lo que tenía que pagarles de salario. A esta empresa la denunciaron otras empresas, ni siquiera el sindicato, otras empresas del mismo ramo la denunciaron producto de competencia desleal. Se explicó cómo hay una empresa que está pagando la mitad de lo que estamos pagando nosotros. La denunciaron al Ministerio entre Empresarios de ese olvido. Algunos trabajadores de esa empresa se sindicalizaron, 5, y fueron echados inmediatamente. Y la empresa, cuando estos trabajadores se sindicalizaron, cerró y mandó a todos al seguro de paro. El título del diario, en vez de decir empresa ilegal, empresa que reprime, empresa que despide, puso empresario cierra por miedo al Zunca, que no había hecho una sola medida en esa empresa. O sea, la forma en la que se informa, ¿no? Cualquiera mira y dice, bueno, parece que el Zunca cerró esa empresa, ¿no? En realidad hubo un preso que despidió, estaba por fuera de la ley, cometiendo ilegalidades, ¿no? O sea, la forma en la que se informa muchas veces condiciona determinadas cosas, ¿no? A ver, Uruguay multiplicó por 40 la cobertura de medicamentos de alto costo, por 40. Antes se cubría 0 medicamentos de alto costo, 0. Y según la cátedra de oncología, es quien tiene mayor cobertura de toda América Latina. Sin embargo, uno ve en las redes y circula en los grupos de WhatsApp que en Uruguay se le niega el acceso a la salud a los pacientes. Increíble, ¿no?
En Chile, que es un país ejemplo, modelo, tipo, uno le pregunta a Talvi por Chile y dice, Chile se desmaya, ¿no? El año pasado en Chile murieron 20.000 personas en lista de espera de los hospitales, 20.000 en un año sin ser atendidas, 20.000, ¿no? Sin embargo, nadie informa, no es problema, no hay discusión, no se genera sobre eso debate. Entonces también muchas veces tenemos una enorme dificultad en colocar en agenda temas que son de los que son centrales, principales, cardinales, desde el punto de vista de las mejores de las condiciones de la gente. Esa es una batalla política. Yo creo que hay que darle a la batalla política. Hay 50.000 estudiantes universitarios más, hoy que los que había en el 2014 y en el 2004. Sin embargo, parece que la educación está en el peor momento de la historia. Uno escucha y parece que nos olvidamos de aquellas maestras que cobraban 4 o 5 mil pesos por mes y que tenían una condición, las posibilidades de acceso a la educación en el interior eran casi nada, que vos no había, que plan Ceibal no había, que la UTU se caía a pedazos, que UTEC no existía. Entonces, también tenemos que construir. Hay gente que se olvida de algunas cosas. Por eso es parte del debate de memoria. Yo me atiendo en ACE, me atiendo en salud pública, nadie me cuenta a mí lo que es salud pública. Cuando tenías que ir a buscar y no te daban los remedios y te daban un papelito para que vinieras a la semana a ver si habían conseguido ese antibiótico o no conseguido ese antibiótico. O tenías que internarte y llevar la frazada. O sea, esa circunstancia, ¿no? Ese punto de partida que no podemos evitar, creo que tenemos que ponerlo en discusión porque ayuda a la síntesis. 360 pesos valía una garrafa de gas en el año 2004, 1.200 pesos era el salario mínimo nacional. Entonces, lo que nos hablan hoy del salario, 40% de los trabajadores estaba por fuera de la caja. Son datos demasiado duros como para desconocerlos. Claro, yo tengo compañeros, conozco, de trabajo, que antes estaban hasta sin changa, y que después de muchos años de trabajo parejo, de repente se enojan porque les tocó un año muy alto de IRPF y ya eso les alcanzó para pensar que es mejor otra cosa. Pero yo confío en que estas semanas van a dar espacio para hacer una síntesis política que creo que es indiscutible. Para la inmensa mayoría de los uruguayos, los gobiernos del Frente Amplio han mejorado las condiciones de vida, sin duda, sin duda. Y bueno, ese va a ser parte del debate. Un elemento más. El precandidato a la presidencia por el Partido Nacional anunció estos días, dice, no tenemos programa y estamos trabajando en dos cosas. Armar un programa que dicen que van a presentar en septiembre, veremos si corrigen las inconsistencias tremendas que tuvo el programa anterior, aquel que decía de 30.000 funcionarios públicos menos de un SAC y cómo se esperaba eso. Y después de noviembre presentan una ley con 500 medidas. A mí sería saludable para el debate democrático que esa ley de urgencia que está en la cabeza de la calle Pop, la presente ahora cuáles son las 500 medidas. Yo en realidad tengo una enorme sospecha de que en esas medidas hay medidas que van en contra de los derechos laborales, van en contra de los derechos sociales, van en contra del peso de las empresas públicas en el desarrollo productivo, van en contra de un conjunto de definiciones que son conquistas de este tiempo. Capaz que no, pero la mejor forma para instalar un debate político profundo en la campaña es que tengamos las medidas arriba de la mesa, ya que las tiene medias prontas, porque si en diciembre van a estar arriba y van a estar circulando, y podamos debatir en la campaña electoral de contenidos y no sobre el eslogan, los globos, los jingles, sino un debate más profundo. Creo que eso ayudaría a que buena parte de la población entendiera la profundidad de lo que se debate en octubre, ¿no? Yo digo que la falta de un Mujica, de un Tabaré Vázquez en este caso, es lo que también pone en riesgo la elección del Frente Amplio. Bueno, que el Frente tenía que ir a recambio generacional, no hay duda. A mí me toca, creo, hasta ahora de los candidatos al Senado más jóvenes. Y ojalá no pase eso, ojalá tengamos más compañeros y compañeras jóvenes para promover. Creo que el recambio generacional es necesario y tenemos que asumir el desafío. Yo no me parece que tengamos que culpar a si hay compañeros que están en esta campaña, que no. El Frente Amplio es una construcción colectiva que trasciende largamente los liderazgos. Y era difícil para nosotros pensar un Frente Amplio sin Sereñi conduciendo. Hasta que en un momento Sereñi dijo, ya está, y determinadas cosas, y el Frente Amplio siguió. Y creo que las construcciones profundas son aquellas que van por encima de los liderazgos, por más fuertes que sean los liderazgos. Y tenemos ese desafío que es maravilloso. Yo creo que vamos a tratar de estar a la altura. Y no hay compañero o compañera que gane la elección.
La elección no la gana Daniel y Graciela, por más que van a estar de abanderados. No la ganan los candidatos al Senado. La va a ganar el Frente Amplista de a pie. Aquel militante de toda la vida que vende botellas igual para comprar pintura para el comité y para salir a visitar. Es al que tenemos que poner de este lado, a esa compañera y compañera que le dio su vida a las causas. Si logramos orientar al conjunto del Frente Amplismo en la campaña hacia octubre, yo creo que tenemos condiciones de ganar, y por qué no ganar en primera vuelta, o por lo menos dejar sentado una mayoría parlamentaria. Esos son objetivos a construir. Claro, se puede construir si logramos un despliegue militante y mucho trillo y recorrido. Ayer conversábamos con los compañeros y compañeras de Paysandú y también en Guichón. Es momento, esta campaña no se gana por las redes, por más que todos usemos las redes. Esta campaña se gana saliendo mano a mano en la discusión desde abajo y tratando de confrontar dos proyectos del país, confrontar ideas, resultados, prácticas. Uruguay conoce lo que son 15 años de gobierno de los partidos tradicionales del 90 al 95, donde hubo 10 años de crecimiento y 5 años en crisis. Y después conoce 15 años de los gobiernos del frente, donde hubo 10 años con condiciones económicas favorables y 5 años en dificultades. Se puede comparar, 30% creció la economía del 90 al 99. El salario mínimo bajó a la mitad de su capacidad de compra, en medio del crecimiento. Y de la crisis del 2002 más vale no acordarse. Bueno, con los 10 años de crecimiento económico del Frente Amplio hubo muchísima inclusión social. Y ahora en la crisis se está chofereando la crisis de manera muy diferente a lo que fueron los resultados que tuvimos en 2002-2003. Pero también de eso se trata, porque uno puede hacer mucha retórica hacia adelante, pero está bueno que miremos cuáles fueron los resultados de una y otra orientación política y económica. Habla de el viraje o la toma de posición diferente del gobierno respecto a Venezuela. ¿La entiende o sabe que la acepta? Estuve chusmeando la campaña electoral en la Argentina y es increíble, se habla más de Venezuela en la campaña electoral de Argentina que de Argentina. Increíble. Y en la campaña electoral de España lo mismo, se habla de Venezuela. Yo en realidad creo que Venezuela está en medio de un lío enorme, ¿no? Donde tiene por un lado a China, Rusia tironeando y por otro lado a Estados Unidos. Respaldo la opinión del gobierno uruguayo, que junto con Noruega, Italia y México decidieron que acá lo que hay que hacer es no pararse en las puntas, y convocar al diálogo por una salida en paz. Y mire que se presionó al gobierno uruguayo para que caracterizara a Venezuela de tal o cual forma. Y la opinión del gobierno fue muy clara, no se trata de caracterizar, porque mañana, si atrás de esa caracterización lo que tenemos es que una de las partes invade ese país, nos quedamos con parte de las culpas de invadir ese país. Entonces, en mi opinión, no parece sensato que si el gobierno decidió no hacer caracterizaciones del tipo de las que pide una de las partes tironeando para que ayude a legitimar. Hay dirigentes que piden intervención militar en Venezuela como se pidió en Libia. Terminó con 500.000 de muertos. ¿Hay democracia en Libia ahora? No. Lo que tenemos ahora en Libia es tráfico de esclavos. Lo que estalló en pedazos. Entonces nosotros ahí respaldamos la posición del gobierno. El gobierno decidió, lo explicó claramente en el Senado, de que es irresponsable hacer caracterizaciones sobre el proceso de Venezuela que no contribuyan al diálogo y a una salida democrática que tiene que construirse en Venezuela, no desde afuera de Venezuela. Profundizar, salir de la crisis institucional de Venezuela, se sale desde Venezuela, no se sale desde la lógica de Trump, que bloquea económicamente y amenaza con intervención militar. Entonces, lo que sí no entendimos es que en medio de la campaña saliéramos con planteos que parecen enfrentar la postura que el gobierno tuvo claramente junto con México. En Noruega se está negociando dar una salida. Es que no hay que estimular que sea esa salida entre oposición y gobierno en Venezuela la que logre una salida de la situación de crisis social que hay. Creo que es por ahí la posición, ¿no? ¿Y esa salida puede ser con elecciones? Esa salida ya fue con elecciones y puede volver a ser con elecciones. Pero a ver, los que mediaron en la negociación anterior, Zapatero informó que en República Dominicana llegaron a acuerdo gobierno y oposición para ir a elecciones. Y fueron a elecciones el 20 de mayo del año pasado. Yo no estuve en Venezuela, ¿no? Pero Botinelli sí estuvo en Venezuela. Debe saber más de procesos electorales que cualquiera de nosotros. Cuando volvió como observador internacional informó muy claro, dice, hay 18 auditorías del proceso, tuvo garantías el proceso.
¿Por qué no legitimó un gobierno esa elección? Porque una parte de la oposición se bajó. ¿Se bajó por motu propio? No se había acordado. Se bajó porque hubo presión internacional de uno de los grandes, que lo que quiere no es los derechos humanos, porque el que me diga que Trump es un abanderado de los derechos humanos, que me explique cómo tiene una cárcel en Guantánamo, encarcela a niños, invade países, ¿no? Una parte de la presión internacional hizo que una parte de la oposición no se presentara. Entonces, yo no conozco cómo viene la negociación en Noruega ahora, ¿no? Para encontrar una salida a la situación de Venezuela. Ahora, esa negociación puede incluir calendario electoral, parece lógico que incluya calendario electoral. Después, las presiones internacionales tendrán que hacer que se respeten los acuerdos y que no pase como pasó hace un año atrás, que se saboteó el acuerdo en Venezuela. Yo no tengo dudas que hay sectores... A ver, ¿por qué no hay presión internacional en Arabia Saudita y en Kuwait que no hay elecciones y son monarquías absolutas? Ni reclamo de nadie, y porque el control de las grandes corporaciones sobre el petróleo que hay ya lo tienen. O sea, yo tengo claro que hay presiones fundamentalmente que tienen que ver con el peso geopolítico, pero, repito, la peor salida posible para lo que pasa ahí es que termine una guerra civil o una invasión extranjera, porque ahí tenés una situación que después es de tragedia. Bueno, hay que hacer lo posible por evitar que eso pase. Y creo que México, Noruega, Italia y Uruguay son los países que más están haciendo para que eso no pase. Y las otras posiciones son irresponsables. Las que tiran nafta al fuego son irresponsables, porque después hay que hacerse cargo de los resultados, ¿no? Andrade, hoy fue entrevistado Fernando Amado en el Canal 12 y él habló de la polarización política del país, la división del país. Y le dijeron, una de las cosas que le dijeron es por qué se unía al Partido Comunista, por ejemplo. Él dijo, pero usted me habla del Partido Comunista, pero ¿cómo podría estar unido